Muy bien, mis hermanos. El Señor me los bendiga nuevamente y un abrazo a cada uno de ustedes en el Señor. Y sé que ya tenemos las Biblias abiertas en Apocalipsis y vamos a continuar el estudio que tenemos a esta carta, a este libro hermoso. Eh, ya empezamos a estudiar las iglesias y esta parte del estudio le había titulado La carta a las iglesias o el mensaje a las iglesias, un llamado a la reforma. Pero hoy vamos a estudiar una hermosa iglesia, o el mensaje a esta hermosa iglesia llamada Esmirna, y nos vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a leer lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Esmirna, y vamos a ver que también nos habla a nosotros, como hemos estado diciendo, ¿verdad? Todo este mensaje también es para nosotros. Dice entonces Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del 8 al 11. Sí, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vive y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser justos, judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Muy bien, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Hermano, así a vuelo de pájaro vemos palabras claves muy fácilmente: tribulación, pobreza, fidelidad. Y de hecho, para mí, ¿verdad? Este tema principal se trata de eso. Una iglesia que está en tribulación, en pobreza, pero llamada a ser fiel, como lo fue Jesucristo. Y vamos a ir viendo esto conforme estudiamos la carta. Esmirna, vamos a ver primero, y vamos a ir al grano, ¿verdad? En cuanto a esto, porque hay mucho que decir, y vamos a usar como introducción la historia o el contexto cultural y vamos a estudiar lo que es el pueblo de Esmirna en el tiempo del Apocalipsis, donde se escribió esta carta en ese año, por ahí el año 96, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna en griego significa mirra, y la mirra es un símbolo también de grandes sufrimientos, entre otros significados, pero también de muerte. Por ejemplo, recordemos que a Cristo se le ofreció vino mirrado cuando él estaba en la cruz. De hecho, él rechazó eso, ¿verdad? Estando en sufrimiento. Ahora, conociendo un poco la ciudad de Esmirna, se creía que esa era la patria de Homero. ¿Recuerdan Homero y la Ilíada? Y de hecho había en Esmirna templos incluso a Zeus, y le rendían culto a él, ¿verdad? Estos dioses de la mitología griega tenían templos ahí. Los romanos premiaron a Esmirna por su lucha heroica contra Miltridates y le concedieron numerosos privilegios. Por ello, se levantó allí en Esmirna en el año 1095 antes de Cristo un templo, de hecho, a la diosa Roma. Durante el reinado de Tiberio, en el 26 después de Cristo, fue levantado allí un templo al emperador. De ese modo, Esmirna simpatizaba con el César. También habían templos para adorar, como ya dije, a Zeus y a estos dioses de estas mitologías. Parece ser que el Evangelio llegó allá desde Éfeso, de hecho, y eso lo podemos ver en Hechos 19:10. No vamos a ir ahí, pero lo pueden anotar. Como ciudad típicamente comercial, ahí abundaban los judíos. Recordamos que la ciudad de Éfeso tenía un puerto, ¿verdad? Y hablamos de que Éfeso era la entrada principal a Asia, pero todavía Esmirna, que se encuentra más al norte, también bordeaba la costa, lo cual hacía de Esmirna una ciudad también muy comercial,
Y por ser comercial, abundaban mucho los judíos. Y esto es importante, porque ellos, de hecho, vamos a ver, ponían ferozmente un odio tremendo a la iglesia, especialmente esta en Esmirna. Y de esta oposición, de hecho, por ejemplo, tenemos testimonio en el libro de los Hechos, cómo los judíos perseguían a Pablo, a Bernabé, allá en el Hechos 13:50, los sacaban de las sinagogas, les llamaban, ¿verdad?, aquellos que alborotan las ciudades y todo esto. Los judíos, lamentablemente, siempre fueron en la historia de Hechos, ¿verdad?, perseguidores de la iglesia. Saulo era uno de ellos, que por la misericordia de Dios llegó a los pies de Cristo. Pero vamos a ver la importancia de que en este lugar hubiese muchos judíos. Esmirna entonces ya era una ciudad de hecho muy hermosa. Edificaba junto a un entrante del mar Egeo. Ahí había una ciudad, la más bella y extensa y gloriosa y pintoresca del Asia Menor. ¿Sí? Así le decían a Esmirna, una ciudad extensa, gloriosa y pintoresca. De hecho, en lo alto de Esmirna, en una colina llamada Pagos, había un grupo de hermosos edificios llamados la Corona de Esmirna. Y esto es importante porque en el texto de estudio de hoy vemos que Jesús les dice, yo te daré una corona. Jesús entonces está tomando las imágenes que ellos tenían del pueblo para usarlas de ejemplo con la vida eterna, y eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que veamos esto en cuanto al contexto cultural y geográfico y estructural, por decirlo así, de la ciudad de Esmirna. Esmirna tuvo también la reputación histórica de ser la ciudad fiel de Roma, la metrópoli de Roma, así como su fama de fidelidad, lealtad, con el trato también de aquellos que se congraciaban con el César. Y esto es importante porque Jesús también les dice a ellos, sé fiel, ¿verdad? Entonces es hermoso porque todo el pueblo de Esmirna, no cristiano, era fiel al César, fiel a sus dioses, fiel al paganismo, ¿verdad? Lo abrazaban, pero Cristo les va a alabar y les va a motivar, ¿verdad? Ahora ahorita lo vamos a ver, para que ellos sean fiel, pero a Cristo, quien les va a dar realmente la verdadera corona de la vida. Algo importantísimo en cuanto a Esmirna, de hecho es un personaje histórico que se llama Policarpo. La tradición, los historiadores, los eruditos, proponen que Policarpo fue de hecho discípulo de Juan. Juan lo ordenó como pastor en la iglesia de Esmirna. De hecho, se cree que Policarpo leyó la carta de esta carta del Apocalipsis a la iglesia. Y dicho sea de paso, recordemos que cuando ellos iban a leer la carta a Esmirna, la que le correspondía a ellos, ya habían leído Éfeso, la carta a Éfeso, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en estudios pasados, porque el hecho que las iglesias estuviesen bordeando Asia, igualmente estaba en el mismo orden la distribución del mensaje de la carta en Apocalipsis. Entonces, cada iglesia iba a leer lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a sus iglesias hermanas. Por ende, tenían que, como decimos los ticos, agarrar para el mismo saco, ¿verdad? No caer en los errores de ellos, pero también trabajar o fortalecer áreas que sus iglesias hermanas recibieron alabanza por parte del Señor, ¿verdad? Muy bien, entonces, resulta que el Policarpo fue condenado, de hecho, a muerte por negarse a decir, César es el Señor. Cuando el procónsul le quiso manipular diciendo, jura y te pongo en libertad, maldice a Cristo, Policarpo le contestó, 86 años. Llevo 86 años sirviendo a Cristo y ningún mal he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Tremendo. Policarpo dio testimonio del mensaje que recibió, lo puso en práctica y es una carta leída histórica de la obediencia al Señor para gloria de Dios Padre.
Esmirna es la ciudad actual. De hecho, se llama Smir y está en Antioquía, donde actualmente es Asia Menor. Es, de hecho, una ciudad donde todavía hay cristianismo. Hoy hace 8 hablamos de Éfeso, y Éfeso, de hecho, murió el cristianismo ahí. De hecho, está en ruinas la ciudad de Éfeso allá en Turquía, manifestando que la historia, que los hermanos de Éfeso no pudieron solucionar a largo plazo la pérdida de su primer amor. Ahora vamos a ir a nuestro próximo encabezado, la identificación de Jesús. Y vamos a pasar a cómo Jesús se introduce a ellos, a los hermanos de Esmirna. Y Jesús dice así: el que escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Nuevamente, dice esto: Jesús es Dios. Él es el primero y el último. Frase primero y el último, Jesús está diciendo que Él es Dios. Esto es una expresión que encontramos en el Antiguo Testamento, como lo vimos ya en los estudios de Apocalipsis capítulo 1. Jesús está diciendo: yo soy Dios, yo inauguré la primera creación y inauguraré la última creación, ¿verdad? Él dio su vida también en la cruz, Él estuvo muerto, pero Él resucita para redimir a la iglesia. Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna que Él tiene también toda autoridad sobre la muerte. Él es Dios y Él tiene toda potestad. Ni las puertas del Hades pueden contra la iglesia. Como explica Pablo o escribe Pablo en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Verdad? Jesús fue victorioso sobre la muerte. Mateo 16, 18 también dice Jesús: yo también te digo que tú eres, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús tiene todas las cosas en control. No hay nada que se mueva sin su voluntad. Jesús les está comunicando a los hermanos en Esmirna también la realidad de su pasión. ¿Qué comunica Cristo entonces edificándose así? Un repaso muy breve. Él fue odiado por los judíos y por los gentiles. Igual como lo vamos a ver, eran odiados por los judíos los hermanos de Esmirna y los gentiles. Él fue menospreciado, igual que ellos. Él fue perseguido, igual que ellos. Fue traicionado por sus discípulos, probablemente igual que ellos. Y acusado falsamente, igual que ellos. Lacerado y atormentado físicamente, igual que los hermanos. Finalmente crucificado, pero resucitado al tercer día. Nuestro Cristo vive. Jesús les está comunicando a ellos esto. Se está identificando de esta manera, diciéndole a ellos: pongan mi mirada en mí y me acuérdense que yo estuve en la tierra, y como ustedes están sufriendo y van a sufrir, aún más sufrí yo, pero yo vencí la muerte y estoy en control, y yo sé lo que está aconteciendo en su iglesia. De hecho, Jesús dice en Apocalipsis 1:18, ¿recuerdan? Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Me encanta la Nueva Traducción Viviente. En resumen, mis hermanos, Jesús les está recordando a los hermanos de Esmirna que Él vino a este mundo cruel y experimentó todas las cosas que ellos están también pasando. Entonces deben refrescar en sus mentes que Él venció el pecado, la maldad, al mismo diablo y a la misma muerte. Ahora bien, vamos a pasar al próximo encabezado, el diagnóstico. ¿Qué es lo que Jesús les va a decir a la iglesia? Y lo hermoso es que no hay ningún reproche. Recordemos que de 7 iglesias, 5 reciben reproches. Esmirna no tiene ni uno. Yo conozco, dice Jesús, vamos a leer el verso: yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles. Perdón, estoy leyendo la de Éfeso. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
Yo conozco, dice Jesús. Jesús está apercibido, él sabe, él comprende, él no ignora lo que la iglesia de Esmirna está pasando. Aquel que también sufrió por la voluntad de Dios no estaba desapercibido por lo que la iglesia de Esmirna estaba pasando. Como dijo el hermano William Hendrickson, Cristo el conquistador de la muerte se estaba dirigiendo a ellos. La Reina Valera, ahora notemos un detalle, dice, yo conozco tus obras. La Biblia de las Américas omite estas dos palabras, tus obras. ¿Por qué? Porque estas dos palabras, tus obras, no se encuentran en los manuscritos originales. Sin embargo, no alteran el producto, ¿verdad? Es lo que Jesús de todas maneras está implícitamente diciendo. Yo conozco, yo sé lo que está pasando. Y habla de tribulación. Hermanos, la palabra tribulación se puede traducir como aflicción o presión. De hecho, lo que el texto quiere decir es que Cristo sabe que las aflicciones de Esmirna, esta tribulación o aflicciones o presiones son derivadas de la pobreza, que de hecho puede traducirse bien como indigencia. Y hermanos, aquí hay un punto importantísimo a interiorizar, mis hermanos, porque a veces pensamos como pobreza en nuestro país, Costa Rica, y aquí vemos a los pobres con pantallas planas, ¿verdad? Con techitos de lata, bueno, con paredes de lata, techitos de lata, pero con sus pantallas planas. Esa no es la tristeza que Cristo veía en esta iglesia, perdón, la pobreza. Cristo está viendo un estado de indigencia. Y ahorita vamos a ver qué pasaba en la cultura económica de Esmirna, que nos hace pensar que de hecho era indigencia en lo cual muchos hermanos en la iglesia estaban pasando. También el producto de la aflicción o la tribulación era la maledicencia de estos judíos, que decían ser judíos y no lo son. De hecho, por fuera esta iglesia estaba en aflicciones, en indigencia. Cualquiera podía evaluarlos, hacer un análisis por fuera y verlos así. Sin embargo, Cristo que ve los corazones, ¿verdad? Podía decir de esta iglesia que estaba en ardiente amor por Cristo, lo contrario a Éfeso. Y también a pesar de que era pobre por fuera, pero rica por dentro. Lo contrario a la Odisea, que se creía rica, pero por dentro era pobre. La fidelidad a Cristo había resultado para ellos en pobreza extrema y persecuciones por parte de los judíos, como siempre los judíos con un odio feroz por la iglesia de Cristo en ese entonces. Pablo escribió, de hecho, de dónde escogía mayormente Dios los suyos y por el puro afecto de su voluntad. De hecho, leemos en 1 Corintios capítulo 1, voy a leer del 25 al 29, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora, llama la atención en lo que dicen algunos comentaristas acerca de la pobreza extrema de los hermanos en Esmirna. La cultura de la época de Esmirna pasaba por lo siguiente, o sea, vamos a ir ahorita a ver un poquito la cultura económica, la parte económica de cómo se movía esta ciudad de Esmirna. Y ellos dan 3 razones por las cuales los hermanos posiblemente estaban en extrema indigencia o pobreza. Es probable que su pobreza se debiera a que los hermanos de Esmirna no comulgaban con el paganismo de su época, con la adoración al César y al resto de las deidades de su contexto. Ellos no se iban a inclinar ante Zeus ni ante César en el tiempo de Esmirna para prosperar económicamente y socialmente. Los ciudadanos debían participar en alguna manera en los cultos imperiales paganos romanos para surgir económicamente. Hermanos, y esto no es de darle como mucha mente. Todos sabemos que si usted se empieza a involucrar
con un cierto círculo de personas, probablemente va a encontrar contactos y por ahí puede surgir negocios, etcétera. Pero ellos no comulgaban con todo este tipo de actividades, por ende, no tenían una relación de amistad cercana, ¿verdad?, para poder desenvolverse aún más económicamente, pero ellos menospreciaban todo eso por Cristo. Una razón más es que en Esmirna, cada oficio debía pertenecer a algún gremio. Por ejemplo, si alguien hacía pan, debía pertenecer al gremio de los panaderos, ¿verdad? Para poder ejercer su negocio. Debía inscribirse, por decirlo así, en Hacienda, poniéndolo en el contexto actual. ¿Qué es lo que pasaba? Que cada gremio, por ejemplo, de los panaderos, tenían una deidad y debían rendirle culto a esa deidad. Obviamente los hermanos de Esmirna, al serle fiel a Cristo, no iban a participar en ese pagano culto, ni iban a rendir culto ni adoración a sus dioses falsos. Entonces, ellos no podían ser parte del gremio y por parte del gremio no podían ejercer, por ejemplo, un negocio de panadería. Por ende, quedaban entonces sin trabajo. Por ende, algunos hasta podían ser echados a la cárcel por no participar en el gremio teniendo ese talento o teniendo ese oficio. Y por el entrar a la cárcel podían ser, obviamente, lacerados, golpeados y podían hasta morir. Entonces, al no tener ese oficio, obviamente, activo, ¿qué pasaba? No tenían ingresos, no podían comer, estaban en indigencia. Y una razón más es que probablemente también los romanos les robaban, que era lo que pasaba, y está registrado en la carta de Hebreos, capítulo 10, verso 34, que leo para ustedes. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron el despojo. Esa palabra despojo es igual, es literalmente el robo de sus bienes por parte de los romanos. Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. O sea, en el contexto de Esmirna, los soldados romanos, toda esta gente, le robaban a los cristianos. Lo maravilloso es que ellos seguían siendo fieles a Cristo. Y es que el cristianismo se apoya en sus propias promesas, en las promesas de Dios. Por ejemplo, Isaías 63:9, que dice, y en todas sus angustias, él estuvo afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. O como dice Colosenses 1:24, Pablo, de hecho, manifestando sufrimiento, dice, ahora me alegro en mis sufrimientos por ustedes y por mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Ellos sabían que sufrir por Cristo, padecer por Cristo, era un gozo. Y era muchas veces necesario. Y como hemos visto anteriormente, Cristo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción, pero debemos confiar en Él. Él ha vencido al mundo. Ahora recordemos que Jesús mismo, mis hermanos, no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Jesús le respondió, ¿verdad? En Mateo 8:20, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Nuevamente, hermanos, este Cristo les está hablando a Esmirna. Vayamos al inicio otra vez. Cristo le está diciendo, oigan, yo conozco su pobreza, su tribulación, de aquellos también que siguen los judíos esos, y en su indigencia, Cristo está diciendo, recuerden, yo también viví así en el mundo. No es nada extraño que a ustedes el mundo los trate así. Y también Cristo está diciendo, pero miren, yo estoy vivo, ustedes son vencedores porque yo vencí. Los hermanos sabían que seguir a Jesús podría acarrear de igual manera tener noches sin ni siquiera tener en dónde recostar su cabeza también. Ellos sufrían desvelos. Obvio, mis hermanos, los que somos papás, ¿cómo podríamos dormir? Aunque sea recostando nuestra cabeza en una piedra, sabiendo que no tendremos pan para nuestros hijos en la mañana siguiente, ni trabajo.
Ahora les dice Jesús a ellos, pero tú eres rico, yo veo su corazón, ustedes son ricos. Ahora, viendo las escrituras, ¿qué nos dicen acerca de la riqueza? En Mateo 6, 19 al 21, Jesús dijo esto: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Jesús sabía que los romanos iban a robarles. Si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón de ellos estaba con Cristo, el corazón de ellos estaba en el cielo. Así es el que acumula el tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lucas 12, 21. En 2 Corintios 6, 8, leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Los llaman impostores. También quiero leer para ustedes 1 Timoteo 6, 17 al 19, Nueva Traducción Viviente, dice así: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones. Esa era la riqueza de los hermanos de Esmirna, eran ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. Santiago también habló de esto, Santiago 5, Nueva Traducción Viviente. Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Los hermanos de Esmirna eran ricos en fe. No son ellos los ricos, los pobres, perdón. No son ellos los que querían el reino de Dios, que Dios, prometió a quienes lo aman. Esmirna, hermanos, fue una iglesia que amaba a Dios, le servía fielmente, rica en buenas acciones para con su prójimo. No iban por de las riquezas engañosas de este mundo, más bien eran generosos, eran ricos en fe, es decir, le creían a Dios, a pesar de su condición. Yo no tengo duda que lo poquito que algunos tenían, lo compartían con aquellos que no tenían nada. Ahora el texto también nos habla de la blasfemia, la maledicencia, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La blasfemia es un insulto injurioso contra Dios, una maledicencia. De hecho, la palabra Judá quiere decir alabanza a Dios. Los judíos debían alabar a Dios, rendirle culto a Dios, pero por su duro corazón, su incircunciso corazón, eran una congregación que más bien le rendían servicio y culto a Satanás. Jesús les llama, ellos más bien son sinagoga de Satanás, quien es de hecho el adversario, el acusador. Hermanos, ahora, aunque el discípulo de Cristo sea de origen pagano, cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe, pasa así a ser un verdadero judío. Es un circuncidado del corazón, un circunciso en espíritu. De hecho, Romanos 2, 26 al 29, lo leo, me encanta esta cita. Me abrió en lo personal los ojos para entender que el verdadero Israel espiritual es el circunciso de corazón. Y esta cita es hermosa, la leo en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, dice, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, a los judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado de la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón
producido por el Espíritu Santo, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Hermosa palabra. Hermanos, un pagano que venga a la Jesús, dice la palabra de Dios que también es hijo de Abraham. Gálatas 3:29 dice, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Los salvos son realmente el Israel de Dios. Dios solo tiene un pueblo y ese pueblo es su iglesia. El cristiano verdadero es un verdadero judío. Primera Tesalonicenses 2, 14 al 16, leo para ustedes. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Dios más bien está airado con ellos, les llama sinagoga de Satanás. Mis hermanos, ellos causaban aflicciones a los cristianos, los tenían bajo la mira, bajo la lupa. De hecho, cuando Policarpo es entregado a la hoguera, cuenta la historia que era un día sábado, y estos mismos judíos que prohibían trabajar un sábado, recoger leña, por ejemplo, estos mismos judíos no les importó su tradición y su, entre comillas, amor por Cristo o por Dios, por Jehová, y recogieron leña y la trajeron a los pies de Policarpo para incendiarlo. Eran totalmente siervos de Satanás y pensaban que rendían culto a Jehová Dios. Vamos a pasar ahora al siguiente encabezado, el consejo. ¿Qué es lo que el Señor dice? El Señor les ha dicho a ellos, ¿verdad? Que Él conoce su tribulación, su pobreza y la maledicencia, la opresión de aquellos judíos que no lo son sinagoga de Satanás. Pero ahora Él les da un consejo, una exhortación de ánimo y les dice, no temas. Vamos a leer el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas, está diciéndole Jesús a la iglesia. Es un imperativo. Durante el peregrinaje cristiano, Dios no quiere que tengamos temor. Dios no quería que ellos tuvieran temor, a pesar de la situación. Jesús les había dicho, de hecho, a sus discípulos, en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Lo leo otra vez, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y también vuelvo al inicio, hermanos. Jesús les está diciendo acá, no teman. Yo no tuve temor a la muerte, fui a ella, me entregué, porque después de la muerte estaba la victoria. Fui vencedor sobre la muerte, fui vencedor sobre el pecado, conquisté la muerte, el pecado y Satanás. Mírenme, estoy vencedor y ustedes son también vencedores. No teman, no teman, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el infierno, como el cuerpo en el infierno. A ese sí deben temer, no al hombre, ni a los judíos, ni a Satanás mismo. Jesús no estaba pidiendo algo que él mismo no había experimentado. Cuando él peregrinó entre los mortales, él más que nadie sufrió. Siendo rico, él se hizo también pobre. Dice 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. De hecho, esta palabra pobre es del mismo griego que tenemos en la carta a Esmirna. Yo conozco tu pobreza, ¿verdad? Es también indigencia, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús sufrió por los suyos físicamente, emocionalmente. Jesús se lamentó y también hasta lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas.
Jesús también les da un aviso. Les da un aviso. Les dice, yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. El diablo sabemos que es el calumniador, pero no es algo nuevo. En Lucas 2, 31 al 32, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El diablo iba a usar a los suyos, a esos judíos, al pueblo romano, a los gentiles, paganos, para echar a los hermanos a la cárcel. Algunos a la cárcel. Mis hermanos, de hecho, un dato interesante es que algunas cárceles en el tiempo de Esmirna eran como cisternas y de hecho los lanzaban. Por eso la palabra echarlos, los iban a hacer tirados como basura a los huecos que ellos le llamaban cárceles, estilo de cisternas. Estos judíos no buscaban, según ellos buscaban adorar a Dios haciendo esto, pero le estaban haciendo guerra al mismo Cristo. Los hermanos iban a ser probados rigurosamente. Y hago una aclaración acá acerca del texto. El diablo no los iba a probar. Es Dios quien iba a probarlos, porque el diablo no prueba a nadie. Dios era que los iba a probar a ellos. ¿Por qué? ¿O para qué? Mis hermanos, la Biblia enseña que durante los periodos de prueba, Dios los usa para mostrar su gloria y para atraernos aún más a Él, para allegarnos más a Él, para fortalecer nuestra confianza y nuestra relación con Él. Romanos, Pablo, el hermano Pablo escribió mucho de esto en Romanos, por ejemplo, Romanos 8:3 en adelante. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ojo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esta prueba entonces era para traerlos a Cristo más, para acercarlos a Él, purificarlos aún más. Hermanos, si el diablo es un instrumento de Dios para los propósitos de Él, el diablo no puede hacer nada sin la autorización de Dios mismo. También Filipenses 1:29, una cita que nos encanta. Porque a ustedes les es concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Los hermanos sabían que sufrir por Cristo era una bendición, algo que Dios les concedió. De hecho, en la oración Policarpo, él le da gloria a Dios, porque él no era digno de morir por él, pero Dios le había concedido ese gozo. Ahora, la palabra 10 días. Esto es simbólico, hermanos. El hecho de que se trate de una tribulación por 10 días, simbólicamente, da a entender que es un periodo corto. Era consolador de que los hermanos escucharan, bueno, son 10 días, no es toda una eternidad, ¿verdad? Son 10 días. Ahora, según la historia, hubieron guerras. De hecho, la de Diocleciano fue la más cruel y duró 10 años. De hecho, que persiguieron a los hermanos en Esmirna. Hubieron, de hecho, mártires de hasta 1500 en número y en otras 800. Ahora, es muy significativo que en términos generales, mientras duraron las persecuciones, hermanos, eso es importante, estos hermanos de Esmirna más cuidaban la doctrina, eran más todavía ortodoxos y más fieles a Cristo. La persecución, la pobreza, ¿verdad? La blasfemia de estos judíos hicieron que los hermanos más bien abrazaran y cuidaran más la doctrina, amaran al Señor más y le fuesen fiel a Él. Por eso no vemos que ninguna de las exhortaciones que vamos a ver en las otras iglesias las tenían los hermanos. Amaban realmente al Señor y amaban su palabra. Y Jesús les dice, ahora les da un consejo. Sé fiel hasta la muerte. Jesús fue fiel hasta la muerte. Las palabras tenían la autoridad
divina de Cristo, quien experimentó lo que Esmirna estaba experimentando. De hecho, leemos también en Filipenses 2:8, y hallándose de forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús le fue fiel al Padre, se sujetó al Padre hasta la muerte. Siendo Dios, se hizo hombre y se humilló y fue a la muerte y muerte de cruz. Hay una frase que dice el hermano William Hendrickson que me gustó mucho y dice, él cuenta que un timonel romano que decía así al Dios de las aguas, mientras tripulaba su barco en medio del mar tempestuoso, él dijo esto: Padre Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, guardaré fiel mi timón. Es decir, así pensaban los hermanos: Padre Celestial, puedes pasarme por la prueba si quieres, puedes salvarme la prueba si quieres, pero pase lo que pase, yo seguiré fiel a Cristo, me aferraré a Cristo y seré fiel a Cristo. Así pensaban ellos. Hermanos, Moisés no tuvo la dicha. Moisés, de hecho, flaqueó, ¿verdad? Él tuvo que soportar mucho al pueblo de Dios, sabemos, pero al fin habló inconsiderablemente con sus labios y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero estos hermanos de Esmirna fueron fieles hasta la muerte. Ellos pelearon sin perder la hermosura de su carácter y su conducta, más bien se afianzaron y echaron más raíces en Cristo. Tenemos ahora la promesa: y yo te daré la corona de vida. Recuerda que al inicio hablamos de que en Esmirna había en las montañas unos edificios que le llamaban la corona de vida. Esta es la verdadera, Jesús le está diciendo, eso que esa gente de Esmirna se alaba y se goza y se gloria, eso no es nada, esta es la verdadera. La corona era una que se le daba a los ganadores de los juegos públicos. De hecho, en Esmirna era también famosa por eso, los cuales los de Esmirna estaban acostumbrados a ver, a recibir también. Cristo está usando esa metáfora para describir que Él les daría entrada a su reino como a esos corredores que corrieron bien su carrera. Pablo también usa, de hecho, la metáfora de correr la vida cristiana. En 2 Timoteo 4:7, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. También dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere decir que este mensaje también son para todas las iglesias, como hemos reiterado en los mensajes anteriores. Es también para nosotros. Es una carta para todas las iglesias en todos los momentos históricos, en todos sus contextos, en la historia de la humanidad. Pero también el Señor nos da otra promesa y dice: el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, mis hermanos, al vencedor. Y vamos a repasar lo que vimos también en el estudio pasado. ¿Quiénes son los vencedores? Juan mismo nos dice en 1 Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gracias a que Dios nos unió a Cristo, nosotros disfrutamos de la victoria de Cristo. En Él somos más que vencedores. Todo aquel que no está en Cristo es un perdedor. Los que estamos en Cristo son vencedores. Cristo les está diciendo a las iglesias de Esmirna: el mundo, los judíos, los romanos, los paganos, los tienen a ustedes como perdedores, como escoria de la comunidad. Los tenían a ellos, de hecho, como ateos por no creer en sus dioses. Pero Cristo les está diciendo: ustedes son vencedores. De hecho, habla también de la segunda muerte. Esta es la separación eterna de los incrédulos con Dios, pero no así de los creyentes. Las persecuciones eran también un filtro, mis hermanos, por donde salían a relucir los verdaderos nacidos de nuevo, los verdaderos circuncisos de corazón, y también las falsas conversiones. Los que no eran de Cristo iban a ir a adorar a César por
por salvar su efímera vida, ignorando que les esperaba una vida eterna si confiaban realmente en Cristo. Cuenta la historia, de hecho, que Policarpo murió quemado por no negar a Cristo. El día de su juicio lo ejecutaron al fuego y él dijo a gran voz: mis llamas durarán una hora, pero las de los impíos serán por toda una eternidad. Lo estoy parafraseando más o menos lo que él dijo. Y en Apocalipsis 21:8 nos habla de esta segunda muerte. Y dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La segunda muerte es una separación eterna de Dios. El ser humano no quiere caminar con Dios en la tierra, tampoco caminará con Dios en el cielo. Será echado al lago de fuego, junto con el falso profeta y la bestia. Hermanos, hasta acá el mensaje, pero vamos ahora a hablar de aplicaciones para nosotros rápidamente. Hoy en día existen muchos que se creen judíos y no lo son. Es decir, muchos se creen que piensan que adoran a Dios, piensan que le rinden culto a Cristo, pero son incircuncisos de corazón. San Juan 8, Jesús les reprocha que los fariseos no eran hijos de Dios, de hecho. Y una razón que Jesús les dio fue que su palabra no tenía cabida en ellos. San Juan 8:37, leo para ustedes. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Una de las señales de que alguien no es realmente de Cristo es que las palabras de Cristo no las pueden digerir, no las hacen suyas, no hayan cabida en ellos. ¿Por qué? Porque no han nacido nuevo, no son de Cristo. Pero muchos están así, pensando que le rinden culto a Él, pero niegan o agarran alguna parte de la Biblia y la arrancan. No, esta parte no me gusta, esta parte yo la quito y sigamos con el resto. Esta doctrina no la prediquemos, no la enseñemos. No, eso nunca pasemos por esas páginas. Por eso a muchos no les conviene la predicación expositiva de un libro verso por verso. Y así están muchas iglesias hoy. Ahora, ¿qué consuelo era para los creyentes de Esmirna saber que Cristo conoce bien su corazón y también Él se identifica con su aflicción? Cristo es su pastor. Nosotros también debemos hoy en día aferrarnos a las promesas que tenemos de Él como nuestro pastor. Primera Pedro 2:25 dice: pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas, que va delante de ellos. O el Salmo 23:4: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. En la tribulación, mis hermanos, nos sentimos solos. Usted podría sentirse solo, yo podría sentirme solo, como iglesia podríamos sentirnos solos, pero el Señor está con nosotros. En nuestras tribulaciones, nuestras tribulaciones acá en la tierra, obviamente no son eternas. Para los hermanos de Esmirna, ellos sabían, estas tribulaciones no son eternas. Va a ser un tiempo corto, pero la vida eterna es para siempre. Otra aplicación, mis hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Preguntémonos, ¿dónde está nuestro corazón? Los hermanos eran pobres por no rendir sus rodillas a los paganos. Alguien dijo una vez: hoy en día muchos no adoran a un becerro de oro, pero adoran al oro del becerro. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Para Jesús, lo más importante es que nuestro corazón le sea fiel a Él, que de hecho estar vivos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, que Cristo les dice a ellos, ¿verdad? Algunos hasta podrían morir. Sé fiel hasta la muerte. Si te toca ir a la hoguera, si te toca morir, sé fiel. Aún en ese momento, sé fiel. Algunos no querían ir, huían de eso tal vez, pero Cristo demandaba fidelidad. Cristo prefiere que nuestro corazón sea fiel a Él que vernos vivos.
¿De qué vale que digamos ser de Cristo, estar vivos, pero nuestro corazón está lejos de Él? Está amando a otros dioses. Dice también Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Abracemos las pruebas, mis hermanos, y demos gloria a Dios por ellas. Ellas nos acercan más a nuestro Dios. Estamos pasando por pruebas. Veámosla desde el punto de vista de las Escrituras, doblemos más las rodillas, que eso es lo que está queriendo Dios, para que dependamos más de nuestro Señor. De hecho, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. No nos olvidemos tampoco, mis hermanos, de orar por aquellos que están pasando por aflicciones, por persecuciones allá al otro lado del mundo, por los hermanos que están en Afganistán, por los hermanos que están en Corea del Norte, en Siria y en todos estos lugares, en la misma Turquía, donde están los hermanos siendo perseguidos. Una aplicación más. Está la cultura arrastrándonos a las prácticas del mundo y alejándonos de las prácticas escriturales. La tentación para los hermanos de Esmirna pudo haber sido para muchos el volver al judaísmo, para así congraciarse con esos malvados judíos y así no morirse de hambre, sino más bien tener trabajo. Hermanos, es que no tenían ni trabajo. Hoy en día muchos se están congraciando con el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Muchos cristianos en Latinoamérica se congracian con este Evangelio y ni se dan cuenta algunos. Muchos cristianos se hacen amigos del mundo para no correr el riesgo de perder trabajos, tal vez. Temen que los despidan o teman que no pueda ascender a otro puesto porque, es que este es cristiano y por eso mejor no testifican de su fe. Mis hermanos, si da pena, pero algunos cristianos ni siquiera comparten su fe en Facebook o en Instagram o ninguna de esas redes sociales. Les da como pena que otras personas se den cuenta, ellos son cristianos. Entonces tal vez si publican una foto por ser cristianos y darse a conocer como cristianos, no van a tener muchos me gusta o muchos likes. Y por eso tal vez no comparten su fe. No, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice Pablo. Romanos 8:35 en adelante, de hecho Pablo también nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos dé una verdadera convicción, mis hermanos, del Evangelio, ya que ésta nos libra del temor de la persecución, venga lo que venga. Y mis hermanos, todos sabemos que como iglesia nos identificamos con esta carta porque la gente no nos ve como ricos. En cierto sentido, somos un poquito pobres. No nos alcanza el dinero para presupuestar tan siquiera el internet para poder transmitir. Pero mis hermanos, eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que nuestro corazón le pertenezca a Cristo nuestro Salvador, que le sea fiel a las Escrituras y amemos amarlas cada vez más, profundicemos en ellas y prediquemos el Evangelio. Lo y glorifiquemos a Cristo con nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre amado, tú eres bueno y misericordioso, Señor. Esta iglesia es tremendo, Señor Dios, lo que aprendemos de ellos. Victoriosos, Señor, en tan tremenda situación, Señor, pero fueron fieles. Cientos de mártires, Señor, cayeron, Señor, a los pies de los paganos romanos y judíos, pero entraron, Señor, por la puerta angosta, entraron, Señor, victoriosos en el cielo para la gloria suya.
Mi Dios, estamos acá en un país donde no estamos siendo perseguidos aún, pero Señor, venga lo que venga, ayúdanos a serte fiel y a no comprometer el Evangelio por nada, a no venderlo por nada, a no venderlo por nada, Señor, a no comprometerlo por nada, ayúdanos a serte fiel a tu palabra y a crecer y a madurar en ella, Señor. Tú eres bueno y misericordioso. Perfecciona los dones que has dado en nuestra iglesia para gloria y alabanza suya. Y gracias por todo lo que nos das, Señor, y permítenos serte fieles hasta la muerte. Y sabemos que usted nos ha dado ya el ejemplo. A ti eres quien seguimos, tú eres nuestro ejemplo a seguir. Permítenos tener siempre nuestra mirada en Cristo, quien inició la fe en nosotros, y sabemos que Cristo la consumará, la terminará. Bendícenos, Padre, para gloria y alabanza suya, y que el Evangelio continúe siendo divulgado, predicado y creído para gloria y alabanza suya. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén.